tardes, señoras y señores, señores y señoras. Me siento muy honrada de estar aquí esta tarde en esta casa poniendo voz a una mujer aragonesa en esta noble institución. El objeto de atención de mi exposición será la llamada Madrina Salinas, en este ciclo de mujeres aragonesas en la historia, patrocinado, como bien han dicho y ya saben, por esta casa, la Real Academia de la Historia y la Fundación Ibercaja. Seguramente les sorprenderá esa salida de molde, una figura que no encaja muy bien en esos parámetros convencionales y que ha sido un poco el esfuerzo de una investigadora en concreto y el impulso que ha recibido el interés por esas mujeres del común en las últimas décadas la que nos hace traerla con nombres y apellidos a una institución y a un ciclo como este. Una mujer rescatada de los archivos de protocolos de la ciudad de Zaragoza que nos sitúa ante el campo profesional de las comadronas o las parteras, un oficio que ya anticipamos estuvo fuertemente feminizado durante muchos siglos y en la Edad Media así fue también. Esas comadronas bajomedievales cuyos perfiles profesionales y cuya proyección social trataremos de bosquejar aquí a lo largo de esta charla y que están siendo objeto de atención en distintos ámbitos de la disciplina histórica desde las últimas décadas del siglo XX. La práctica médica de las mujeres y en concreto de las mujeres aragonesas bajomedievales, que es el tema o el objetivo que aquí tenemos que desarrollar, es un hecho histórico constatado que ya reúne algunos significativos testimonios. Uno de los casos más recientemente documentados en el contexto aragonés es el de una médica bilbitana que en 1420 se dirige a la reina doña María con un motivo muy concreto. Su nombre es Catalina López, denominada expresamente médica, metgessa, en el documento que emite la reina María, por esos momentos lugarteniente y por muchos años lugarteniente general de su marido, el rey Alfonso V el Magnánimo. Catalina López se había dirigido a la reina para suplicarle que le permitiera seguir ejerciendo la medicina como lo venía haciendo hasta entonces satisfactoriamente, hasta aquella fecha, ya que había algunos que la estaban maltratando e incluso impidiendo el desarrollo de su actividad. Como siempre, los documentos nos ofrecen esa voz viva y esos testimonios que nos transmiten y nos remiten literalmente al tiempo. Y en este caso, ya les adelanto que el contexto aragonés tiene una riqueza documental muy, muy sobresaliente que nos permite recuperar voces muy directas en primera persona. Decía la reina a sus oficiales cómo había sido informada claramente por Caterina López, esa metgessa que dice ella, que era bien apta y suficiente y ha hecho y hace cada día muchas buenas y diversas curas y medicinas. Así en la dicha ciudad de Calatayud, como en otros lugares, y algunos físicos, cirujanos y otros, deja ahí en genérico ese otros, movidos más por envidia que por razón y justicia, muchas veces ensayan de maltratar e incluso de requerir e instar a aquella, es decir, a Catalina López, de no usar las dichas medicinas. Y es expeditiva en su orden. Mandamos expresamente y de ciencia cierta que la dicha Catalina dejéis y permitáis usar de las dichas medicinas, según acostumbrado, no permitiendo a ella, por los dichos físicos, es decir, los médicos del momento, y otras cualesquier personas, ser hecha vejación, impedimento, sin razón, agravio o daño alguno. Y a continuación indica pues, las penas que se le darían a esos individuos. Un testimonio, sin duda, precioso, recientemente publicado por la doctora María del Carmen García Herrero, a la que haremos referencia a lo largo de esta exposición. Pero sin duda alguna, aunque nos llegan testimonios de esa actividad, no voy a decir intermitente, pero no es masiva, pero es constante. Como digo, el ámbito en el que se da de forma más generalizada la presencia femenina en la práctica médica es el campo de lo que hoy conocemos como ginecología, obstetricia y podríamos decir también que puericultura. Ciertamente, en el occidente cristiano se atesoran muchas tradiciones médicas femeninas que apuntan al dominio de las mujeres en este ámbito de conocimiento y
y conocimiento teórico, creación de conocimiento teórico y práctica. Como poco tendríamos que retrotraer a esa escuela médica de Salerno, donde destaca la figura de Trota o Trótula, autora, como quizás sepan, de un tratado ginecológico de amplísima fortuna en el occidente medieval, reiteradamente traducido a lenguas vernáculas y que circuló en innumerables manuscritos completos y fragmentos de manuscritos. En el dominio de la práctica no hay duda que estamos ante una actividad, se constata, fuertemente feminizada. Se podría decir que monopolizada por las mujeres hasta bien avanzado el siglo XVI. En el siglo XVI se observan varias tendencias de interés. Hay un esfuerzo por generar tratadística, por generar cuerpos escritos de saberes que han estado operativos en esas sociedades, y también se observa un retroceso paulatino que se irá incrementando durante la época moderna, que desplazará esas comadronas y dará mucho mayor protagonismo a los médicos. Bien, en este contexto en el que se realizan esa compilación de tratados, sin duda alguna destaca uno que quizás conozcan, el que redacta el médico mallorquí Damián Carbón, el libro del arte de las comadronas o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños, que fue impreso en Mallorca en 1541, aunque se sabe que ya había terminado el libro Carbó en 1528. Es un tratado interesante no solamente por el contenido, sino por el propósito que tiene y por el cuerpo de saberes que recoge, porque, según todos los estudios, recoge conocimientos que se han ido acumulando en la propia práctica empírica de estas mujeres, de las parteras, y trataba de sistematizar esos contenidos para revertirlos en ese colectivo de cara a su formación. Es un texto muy interesante, este tratado de formación de las comadronas, y aquí ahora resaltaría cómo el autor insiste o toma en consideración explicitar las circunstancias de este colectivo, de este cuerpo profesional. Lo dirigía a las comadronas, a las que por honestidad el sabio colegio de los médicos delegó esta función de ayudar a las necesidades que suelen acaecer a las preñadas en tiempo de su preñez y parto, es decir, va dirigido a ellas. Y aclara además y justifica por qué en ese proceso creciente de cristalización de los espacios de saber, de formación y de ejercicio de la medicina, con una fuerte o más fuerte presencia masculina, ¿por qué se les dejaba todavía ocupar esos espacios? Y decía que eran las que lo debían hacer porque los hombres no deben ocuparse de esas intimidades, las del cuerpo femenino, y por ello fue necesario, por honestidad, dedexar estas cosas en poder de las mujeres. Es una realidad que también se constata en otros ámbitos culturales, como por ejemplo el musulmán. Predispone el pudor, la moralidad, el no acceder a esas intimidades corporales requeridas en estos contextos. Bueno, en Aragón las parteras recibían el nombre de madrinas, comadres, también parteras. En ese documento de Calatayud que hemos mencionado de la Metgessa se la menciona partera. Y en no pocas ocasiones la documentación se refiere a ellas o les da el calificativo de prohembras, un término en el que conviene reparar, pues sería equivalente a ese masculino prohombres denotativo de la consideración social que alcanzaron algunas de ellas. Las más expertas, autorizadas y afamadas recibían una gran consideración de sus coetáneos. El término madrina es muy común en tierras aragonesas y resulta al respecto muy elocuente un documento procedente de Calatayud, un área fronteriza con el Reino de Castilla, en el que el notario refiere cómo era requerida una de estas mujeres parteras a la que llama madrina y detalla con una especie de paréntesis, madrina de parir, para distinguirla claramente de la madrina de bautismo, en un área lingüística donde seguramente no estaba clara esa adscripción de contenido que vemos bien delimitada en el campo aragonés.
Bueno, por todas las evidencias acumuladas, sabemos que no se trata de un oficio que se practique en solitario. Ya Vicente Ferrer señalaba en uno de sus escritos una donna quant infantarà a imester de 4 o 5 dones. Cierto que pueden aparecer en ese colectivo de mujeres criadas y familiares de la parturienta, pero se constata sistemáticamente un pequeño equipo que sale al frente de las posibles incidencias. La formación de estas mujeres no se canalizaba dentro de marcos de aprendizaje institucionalizados, más bien estaban fuera de esas instituciones de saber y discurrían por esos cauces ya habituales propios de cualquier trabajo artesanal cualificado. Iba requerido de observación práctica y de la paulatina adquisición de responsabilidades en ese aprendizaje haciendo hasta llegar a ser experta. Damián Carbó, en su mencionado libro del arte de las comadronas o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños, exponía como rasgos fundamentales que debía cumplir una comadrona el ser experta en su arte, elemento, cuestión obvia, el ser ingeniosa, es decir, intuitiva, diligente, con capacidad de dar respuesta a las incidencias a veces muy complejas que se le presentaran y de buenas costumbres. Un rasgo que va más allá de esa idea de las mujeres deben tener o acogerse a un modelo de moralidad adecuado para la sociedad y nos lleva a un factor muy interesante que veremos a continuación relacionado con la capacidad del testimonio que tienen estas mujeres. Es decir, si tienes una vida licenciosa y moral, tienes poca credibilidad en las tareas para las que van a poder ser demandadas. Explica Carbó en ese manual en el que se va haciendo eco de todos los saberes acumulados por la tradición en este tipo de prácticas femeninas, que demostraría una comadrona ya bien formada su pericia al cortar el cordón umbilical, al lavar o limpiar a las criaturas, cuando abría o tuviera que abrir los orificios del recién nacido, es a saber, los ojos, la nariz, las orejas, el culo, al curar el ombligo, al elegir bien a la nodriza o el lugar donde ha criarse el niño y los preparativos para la lactancia. De manera que tenemos aquí ya esa proyección, no solamente hacia aspectos hoy denominados ginecológicos, sino también del cuidado de los neonatos y de la primera infancia, y por lo tanto lo que hoy entenderíamos que es esa rama del conocimiento. Las madrinas tenían además un ámbito de competencias extenso y diversificado, con un trasfondo común que tenía que ver con el reconocimiento del cuerpo y de los cuerpos. No solo tenía que atender a las mujeres el cuidado, la atención y el cuidado de la mujer en todo su ciclo vital y también en los del recién nacido, sino que sus competencias trascendían el ámbito social, jurídico y religioso y incorporaban también exámenes periciales a otras mujeres en casos muy concretos de violación, de pérdida de virginidad, de adulterio, de maltrato, así como adquirían también responsabilidades religiosas ante el sacramento del bautismo, puesto que estaban autorizadas por la Iglesia para administrar in extremis este sacramento a los recién nacidos, que nacieran con peligro de muerte o ya muertos. Bueno, la documentación aragonesa refrenda todos estos particulares de funciones de una comadrona o una partera, en casos muy interesantes surgidos de la documentación de procesos instruidos en el Obispado de Zaragoza. Y tenemos el caso, por ejemplo, en el 26 de febrero de 1433 comparecían María Palacio, Antonia Gay y María Dalinajara, comadronas o matronas de Zaragoza, para reconocer a una joven llamada Inés de Calamocha y con el objetivo de declarar si era virgen o corrupta, decía el documento. Las mujeres que van a hacer este peritaje prestan juramento
y declaran que habían visto y diligentemente reconocido a la dicha Anga, que la habían lavado con agua caliente entre las piernas y que habían podido comprobar que estaba virgen sin corrupción alguna, así como si hubiera salido del vientre de su madre. El documento es extenso y muy expresa, muy elocuentes, muy gráficos los términos en los que se refieren a todas estas partes íntimas del cuerpo. 25 años después, el 9 de junio de 1458, comparecían ante el Tribunal Eclesiástico Martina Vainar y Constanza Sánchez de Tobar, también matronas de la ciudad de Zaragoza, en el proceso civil incoado por Inés de Calamocha, habitante de Zaragoza, contra su marido Juan Brun, tintorero, habitante en Zaragoza. La joven pedía la anulación del vínculo matrimonial y alegaba no haber sido consumado dicho matrimonio, entre otras cosas por incapacidad del marido y por la falta de edad de la esposa, que tenía 10 años en el momento de la boda. A petición del juez habían examinado a Águeda y las comadronas testificaban una expresión que tendríamos que profundizar en ella, que la joven estaba abierta por navaja, pero no había sido conocida carnalmente por hombre ninguno. Vamos viendo un poco ese campo de actividades. Bueno, desde otro punto de vista y desde otro tipo de fuentes y en un ámbito próximo, no en el reino, en el ámbito de Aragón, pero sí de la Corona de Aragón. Si nos trasladamos a Valencia, otro de los reinos importantes de esta corona, encontramos otro documento importante, el Espil o Libro de les Dones, una obra muy conocida de la literatura valenciana, a la que se le ha dado el rango de obra maestra de la literatura medieval en valenciano, y que para los estudiosos de la literatura pro-femenina o misógina, entre otros Robert Archer y otros muchos autores y autoras, tiene un carácter claramente misógino. En esta obra, escrita en verso, y que tenemos aquí ahora volvemos a una imagen, una de sus páginas, es Jaume Roig, que recordemos fue médico, un médico importante de la ciudad de Valencia, que había trabajado en diversas instituciones hospitalarias de la época, entre otros en el Hospital de los Inocentes, heredero hoy o antecedente del actual Hospital General Universitario de Valencia. Es decir, un médico que conocía de cerca este colectivo profesional, sus competencias y sus actividades. L'Espil lo escribe hacia 1460 y recoge 11 apartados. En 11 apartados se incluyen referencias a la actividad de las madrinas. Siempre es entendido desde una atención a las desviaciones y a las transgresiones que podían darse en este grupo profesional, pero que nos lleva a completar y a verificar ese amplio abanico de competencias que ya hemos mencionado. En los distintos cuentos, anécdotas o episodios que recoge Jaume Roig, sin duda aparecen parteras en actos de probación, probando la gestación, es decir, que una mujer está embarazada. Cierto que en contextos de crítica y desautorización. Se constata también su participación y su presencia en aspectos relacionados con el cuidado de los recién nacidos, demostrándose que había praxis médica en esa etapa del puerperio y la lactancia. Aparecen también certificando o estudiando, analizando trastornos genitales y los remedios que aplicaban. Y menciona también una posibilidad, de ahí esa idea de la fiabilidad de la palabra, que es tan importante, las buenas costumbres que tiene que tener, según decía el tratado sobre las comadronas que hemos visto, publicado en Mallorca, esa noción de la necesaria probidad moral de las mujeres. Porque él mencionaba, y aquí vemos un campo de posibilidades
importante y también al mismo tiempo del poder que reside en estas mujeres. Él decía, cuando alguna mujer, o se refería a aquellas mujeres que en el momento del parto se encontraban en una situación socialmente comprometida por ser solteras, viudas o haber cometido adulterio o no tener la forma que mantener a su recién nacido, la matrona era la que tenía las competencias para buscar a otra familia para el cuidado del recién nacido o llevarlo a la inclusa. Hasta incluso a la Iglesia. La autorizaba en caso de estar en peligro de muerte para aplicarle el sacramento del bautismo. Y aquí viene un comentario ilustrativo. Para tener hijos, un bien social, un bien personal y un bien económico, muchas viejas modorras, estériles, torpes, dan muchas vueltas y cuando ya no pueden más, buscan, decía Jaume Roig, a un hijo robado o prestado, suponiendo, es decir, fingiendo un parto. Tú ya has visto hijos nacidos con tal arte, mientras tuviste a la viuda estéril. También en la horca de esta ciudad has visto a mujeres sentenciadas por tales prácticas, 2 mezquinas madrinas colgadas junto a un tercero. Un caso anecdótico, pero que nos ilustra esa estampa o esa escena en la que se simula un nacimiento falso, en el que una criatura es llevada y atribuida a una madre que no lo ha gestado ni lo ha alumbrado. Nos interesa esta situación para entender algunas de las escenas que nos han llegado de la madrina Salinas. Bueno, la madrina, que vemos, por lo tanto, que en términos generales y sin poder profundizar exhaustivamente, estamos ante un oficio con muchas caras competenciales que sitúan a estas mujeres en el centro de las relaciones sociales, que plantea también ciertas situaciones delicadas, y ahí su expertizaje es muy importante, y que están directamente conectadas con ese elemento del que se habla poco, que es el cuerpo físico, la corporalidad en su sentido más estricto y menos cultural. Y aquí entramos, por lo tanto, acercándonos a nuestra protagonista, a la madrina Salinas. Bueno, de todas las parteras del periodo bajomedieval, ya nos hemos referido a algunas, la más notoria y conocida es sin duda la madrina Salinas, activa, una profesional activa y reconocida en el último tercio del siglo XV en la ciudad de Zaragoza. Tenemos algunos datos acerca de ella, sin duda anidan muchos más esperando ser reconocidos y puestos en circulación, analizados en el archivo de protocolos, pero de los que disponemos son pocos, pero suficientes y significativos, pues nos hablan mucho acerca de las circunstancias sociales, personales y de la proyección que tuvo en su ciudad. Sabemos que había estado casada con Gabriel Salinas y cuando aparecen los documentos del último tercio del siglo XV ya era viuda. Sabemos también que disponía de una holgada situación económica, pues se dice que vivía en un palacio situado en la zona del mercado, la zona más rica y populosa de la ciudad de Zaragoza, que era con frecuencia escenario de acontecimientos sociales, religiosos de gran relieve, justas y torneos, autos de fe. Sabemos también que adquiere importantes bienes, es decir, bienes cuantiosos, en subastas públicas. Y sabemos que gozaba de gran prestigio y autoridad en la ciudad. Catalina, la madrina Salinas, como viene enunciada en el título de esta charla, su nombre viene nombrada en las fuentes como Catalina Cutanda o Catalina de Cutanda. Salinas era el apellido del marido. Nos ha dejado, pese a esas poquitas noticias que, como de tantos otros personajes medievales y mujeres en particular, podemos recoger, nos ha dejado, sin embargo, varios testimonios que representan una puerta insólita y casi irrepetible, puerta de acceso a lo que hoy podríamos llamar las culturas del nacimiento, a esos escenarios del parto. Un umbral de la existencia humana que, sin duda,
ha tenido mucha menos trascendencia cultural, es decir, ha cristalizado en menos formas, recogido en el espacio de lo íntimo y de lo familiar, ha trascendido en instituciones culturales de memoria mucho más endebles, como por ejemplo el momento de la muerte, sobre el que se han concentrado ese último umbral de la vida, sobre el que sí las sociedades del pasado y casi todas las clases sociales han concentrado mucha energía y mucha actividad para consagrarlos como lugares de memoria y de perpetuación. Bueno, de la madrina Salinas podemos decir, nos vamos situando un poquito en estos contextos visuales. El aparato, digamos, el apoyo gráfico que he traído aquí es muy limitado intencionadamente. Tenemos algunas representaciones iconográficas de esos momentos del parto. Han sido estudiadas, por ejemplo, las iconografías del parto que aparecen en el Códice del Escorial de las Cantigas de Santa María, y se van sucediendo algunas imágenes de posturas o situaciones de parto en algunos tratados. Aquí tenemos esa imagen de la compañía, del nacer en relación o el nacer en compañía, que normalmente es la situación que se da, y tenemos también esas cámaras de posparto que se suelen, ese momento del posparto, que también ha estudiado muy bien María del Carmen García Herrero, en el que la recién parida recibe los cuidados y atenciones para el restablecimiento de su condición física, y donde aparecen también no solamente criadas, sino posiblemente las parteras limpiando y fajando al recién nacido. Esta imagen ha encontrado una fórmula cultural, sobre todo en las culturas del gótico, en las escenas de la vida de la Virgen, que han absorbido y que han acogido mucha experiencia social de las sociedades medievales. Bueno, dejamos este referente y seguimos avanzando por nuestro itinerario rápido, forzosamente. Decía que de la madrina Salinas nos han quedado algunas, puntean y repuntean algunas noticias, menudean por la documentación, pero nos llegan 3 documentos excepcionales, 3 documentos interesantes, y 2 de ellos excepcionales denominados cartas de parto. Datada una el 12 de marzo de 1487 y la otra el 10 de enero de 1490. 2 cartas de parto y un testimonio notarial en el que se inspecciona los genitales de un recién nacido, que también protagoniza la madrina Salinas, Catalina de Cutanda. En el caso de los documentos o cartas de parto, hasta el momento no se conoce otros testimonios de esta naturaleza en otros ámbitos geográficos de la península ibérica, y describen 2 partos presencialmente, ocularmente presenciados por el notario y rubricados por testigo, es decir, entran en la cámara de parto, que es ese espacio de intimidad que a veces se ha dicho que era el espacio del entre mujeres, por excelencia un espacio gestionado por mujeres. Notario y testigos masculinos entran ahí. En estas cartas de parto, que significa el acta, la fe pública del hecho del nacimiento y de cómo se produce, el actor testimonial y el documento resultante es siempre pedido por 2 mujeres, en este caso 2 mujeres de la élite de Zaragoza, que habían enviudado y estaban embarazadas, es decir, habían enviudado ya embarazadas. Las cartas, por lo tanto, se levantaban a instancias de las parturientas y tenían la finalidad de certificar que las criaturas nacidas en ese momento eran hijos biológicos, y tenían un claro objetivo, que era garantizar los derechos de ellas como viudas mediante el usufructo de esos bienes que, en caso de no tener herederos, revertían a la familia del marido, y también garantizar los derechos de herencia del recién nacido. La primera de las cartas se realiza a instancias de la magnífica Juana de Torrellas, viuda del magnífico micer Felip Tarín, jurista y ciudadano de Zaragoza, que en marzo de 1487 dio a luz una niña
en un parto que no debió revestir muchas dificultades. Es un documento más cortito. Interesante el ítem, el desarrollo documental, nos dice, allí estaba echada Juana de Torrellas, había en una cama la magnífica Juana de Torrellas, la cual andaba en parto, que había restado preñada del dito Micer Felip Tarín, es decir, había quedado embarazada de su marido. La madrina Salinas, así la nombra, allí puesta por a recibirla y otras dueñas allí a la cama con ella. De aquí tenemos el escenario al que se suman los testigos presenciales. Una vez que da a luz, los presentes, el notario y los testigos dan cumplida cuenta de que no ha pasado eso contra lo que advertía Jaume Roig en su crítica a las parteras, que en el momento menos pensado podía haber un fraude y poner una criatura que no era un falso embarazo y poner una criatura que realmente no provenía del cuerpo materno. La madrina Salinas aparece en 1448 en otro documento notarial, también del Archivo de Protocolos de Zaragoza, y esta vez comparece para testimoniar un caso a petición de un tal Juan Martín, labrador, se nombra como labrador, que quería que certificara la circuncisión natural de su hijo recién nacido. Nos explicamos, la madrina Salinas había atendido a la madre que había fallecido en el parto, lo dice así, la madrina Salinas lo recibió cuando nació, la madre había muerto de sobreparto y el niño que bautizado ya se llamaba Perico Martín presentaba en sus genitales una anomalía que le podía acarrear la acusación de criptojudaísmo, porque daba la impresión de que había sido circuncidada. Junto a la madrina Salinas, en este elocuente y significativo documento, aparece otra madrina, Gracia Martín. Ambas juraban sobre la cruz que aquello había sido de forma natural y no intencionada. El testimonio primero y más importante es el de la madrina Salinas, que bajo juramento y ante la cruz certifica que ella había conocido o reconocido esa criatura en el momento del parto. Pero de todos los documentos que vamos señalando, sin duda alguna, el que mayor singularidad reviste es el tercero en orden cronológico, la carta de parto de Isabel de Caballería, datada en un frío mes de enero de 1490. Y digo que es el de mayor singularidad y el que reviste mayor interés por la extensión del documento, los detalles que relata, la vivacidad con la que describe la tensa atmósfera que se vive en un parto complicado, y por todo ello se ha convertido en una pieza única y extraordinaria de aquello que acontecía o podía acontecer en una cámara de parto de finales de la Edad Media. La protagonista en este caso es la magnífica Isabel de la Caballería, una viuda que ya vivía con su padre, Alfonso el Magnífico y Egregio Alfonso de la Caballería, esposa, viuda del difunto Pedro de Francia, una de las familias más influyentes y poderosas de la Zaragoza del momento. En el documento se especifica que aparecen dos comadronas o madrinas, la madrina Salinas, también llamada aquí Catalina de Cutanda, y otra madrina llamada Ina de Medina. Y nos va describiendo la escena de cómo Isabel de la Caballería discurría con las ventanas abiertas en la zona alta de su palacio, donde había grandes ventanales, sujetada por las axilas con dos mujeres, doloreándose de su preñado. Y nos cuenta cómo son sometidas en las distintas fases del parto, cómo la madrina Salinas se sitúa ante sus pies para recibir lo que las fuentes llaman administrar el parto y recibir la criatura, que son los términos que recurrentemente utilizan. Pero hay un hecho, digamos, de testimonio notarial relatado con muchísima viveza, y es que exploran el cuerpo de ambas madrinas. El notario explora, palpa el cuerpo entre las piernas, las ropas, sube las sayas
para ver y comprobar que no porta ninguna criatura, que vienen limpias, solamente su instrumental. Lo mismo hace con la cama y con el cuerpo de la madre antes de que se produzca el parto. Nos va señalando cómo la estancia está iluminada por venas bendecidas, cómo sobre el vientre de la madre sitúan, y esto era habitual en estos partos y en otros de la Edad Moderna que se han podido documentar, en concreto en el caso de las reinas. Recordamos aquí un libro importante de Maricruz de Carlos, Nacer en Palacio, que menciona todos esos mundos del parto de la reina en época moderna. Reliquias, elementos de referencia religiosa, mucha incertidumbre, se reitera esa idea de cómo se doloreaba de su preñado, recoge los gritos y lamentos de la parturienta hasta que finalmente, sujetada por la espalda por un varón de los allí presentes, las dos madrinas ayudan al desenvolvimiento de aquel parto que se había presentado complicado y laborioso. Y el notario recoge cómo al final la madrina Salinas recoge a la criatura, literalmente dice toda amoxada y con los ojos cerrados. Y se va cerrando todo el proceso de certificación de que Isabel de la Caballería había conseguido alumbrar un varón, en este caso, en que todo había sido legal y legítimo. Estas son las noticias que tenemos de esta figura aparentemente frágil, que gozó de una gran autoridad en la Zaragoza de su tiempo, que parece que atendía partos de diversas condiciones sociales, como el de esa mujer labradora o esposa de un labrador, pero también mujeres de esas oligarquías ciudadanas y de clases sociales poderosas. Sobre estos principios o sobre estos planteamientos me gustaría añadir algunas reflexiones finales que tienen que ver cómo conocemos, cómo ampliamos nuestros horizontes de la historia y cómo ampliamos los protagonismos en gentes que no siempre han tenido voz o entre gentes que no siempre hemos podido documentar. Y aquí quiero explícita e intencionadamente hacer referencia a esos modos de conocer y de trascender el saber, porque entiendo que es significativo que hoy estemos hablando en este ciclo de una persona que en otras circunstancias hubiera pasado desapercibida o no se hubiera tomado en cuenta. Como conocemos a esta figura son esas cartas públicas como documentos excepcionales, y todas proceden del buen hacer historiográfico, de la maestría interpretativa de una historiadora, María del Carmen García Herrero, que ya las anota y publica en su obra seminal Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, creo que está publicada en 1900, ahora me van a disculpar, en el 88. Eso es, el profesor Ladero sale en mi auxilio en el 88, donde tuve la fortuna de conocerla. El documento fue descubierto y publicado en esa obra seminal por María del Carmen García Herrero y posteriormente fue publicado en un homenaje al profesor Ubieto con el título, fíjense, Administrar el parto y recibir la criatura, que eso es la terminología literal que se utiliza en las fuentes notariales. Aportación al estudio de la obstetricia bajomedieval. No solamente es un tema curioso o interesante que aquí estemos tratando hoy, se ha convertido en un referente en los ámbitos de máxima especialización y expertizaje de la historia de la medicina. Y vemos cómo ha sido traducido al inglés por Montserrat Cabré, incorporado a colecciones de fuentes, bueno, en colecciones de fuentes publicadas también en el ámbito de la Universidad de Zaragoza, pero convertido en un lugar referencial que marca un únicum y una referencia en la discusión sobre las cámaras de parto en la historia de la medicina europea. Frente a que ese mundo intrafemenino sin escasa presencia se alega cómo están presentes aquí el notario y algunos varones. Cierto que son casos excepcionales.
Y todavía tendríamos, o les propongo, una segunda reflexión que quizás les pueda parecer erudita. Esta es de reconocimiento de la autoría de la persona que nos ha enseñado todas estas cosas y de reconocimiento también del carácter excepcional de la documentación a la que aquí nos estamos refiriendo. Fruto también del magisterio brillante y fecundo de esta profesora, ha sido un fenómeno desde mi punto de vista insólito, que un personaje o una figura transcrita, trabajada en los libros de especialización y explicado y enseñado en clase trascienda, digamos, a la cultura común de una ciudad universitaria como Zaragoza y que se termine dedicando una calle en el barrio en el que ella vivió a la Madrina Salinas. Ahí la tienen, no sé si, aquí la tenemos, no sé si tengo el puntero. Bueno, Madrina Salinas, con ese circulito rojo que tienen ahí, ¿la ven? Bueno, es importante desde mi punto de vista este hecho, que significa, en mi opinión, el mayor éxito que puede o que podemos tener los historiadores, que nuestro conocimiento y nuestro saber trascienda a la opinión pública. Y me quedaría una última sugerencia a modo de coda. El mandato de esta conferencia era hablar sobre la Madrina Salinas y las culturas del nacimiento en esos finales del siglo XV, pero no me resisto a traer aquí este otro ejemplo, el de la ermita de Santa María de Valcebollera, ubicada en el actual valle de Garcipollera, en Jaca, una ermita que ordenan construir el conde Sancho y su mujer Urraca y que se termina hacia el 1072. En el ábside hay un ciclo de pinturas parietales dedicadas a la vida de la Virgen y aparece una tradición documentada en el mundo bizantino y con algunas expresiones también en el occidente cristiano, en el contexto alto medieval, y que menciona en ese lecho del parto del portal de Belén la presencia de dos comadronas, Noemí y Salomé, dos parteras que estuvieron en Belén en ese contexto del nacimiento y que certifican o que testimonian la vida de María, el nacimiento de Jesús. Es importante reseñar que la tradición occidental, Jaume Roig lo hacía, exaltaban en la figura de la Virgen María que había nacido, había tenido un parto sobrenatural, trascendente, para engendrar y dar a luz al Hijo de Dios, y que, a diferencia de otras mujeres, ni había sufrido dolores del parto ni había tenido necesidad de estas mujeres. La tradición de las parteras, que en esta ermita del siglo XI se ve reflejada en sus pinturas parietales, sabemos que se documenta en uno de los apócrifos, el Pseudo Mateo, y lo que cuenta es que Jesús no nace en Belén, en el portal de Belén, sino que nace en una cueva, allí permanece 3 días, y cuando llega al portal de Belén aparecen estas dos mujeres que en algunas iconografías prestan cuidados a la recién parida, como en esa otra imagen gótica que hemos visto de la cámara de posparto, pero sobre todo sirven para certificar el parto milagroso de María, no para ayudarla, dice el Evangelio, sino para certificar el parto milagroso de María y, por lo tanto, para certificar la divinidad de esa criatura que había nacido, que finalmente era el Mesías. Me parece muy relevante esta idea, porque bien podían haber aparecido elementos de cuidado que parecen deducirse de esas imágenes, pero si somos fieles a la fuente en la que se inspira, tenemos de nuevo esa figura social fundamental, que es el valor testimonial de unas mujeres autorizadas que gozaban de respeto y de reconocimiento en su entorno. No es un elemento gratuito o baladí, porque sabemos que en muchos casos el valor del testimonio de las mujeres tenía mucho menos valor, mucho menos peso que el valor del testimonio de unos testigos varones. Con estas reflexiones
Aquí tenemos los textos en los que se explica esta historia. Pero con estas reflexiones yo les dejo con esta referencia. Este texto, en la Carta de Isabel de la Caballería, es un documento que merece ser leído y merece ser escuchado en sus ais y en sus movimientos y en sus gestos, y lo pueden encontrar reeditado en ese libro del nacer y el vivir, fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media, que está publicado por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza y que está el libro disponible en acceso abierto en ese repositorio de libros editados. Con esta sugerencia y con esta invitación termino mi intervención. Muchas gracias.